Ya se está como levantando el templo, está por lo menos las bases. Vemos acá que el capítulo 2 comienza diciendo el día 21 del mes séptimo. Y el capítulo 1 terminó en el mes sexto. O sea, ha pasado un mes de trabajo en la obra, etc. Pero parece ser que para los más viejitos, aquellos que estaban vivos antes de los 70 años del exilio, o sea, yo me imagino gente como de 80 años más o menos, tal vez vieron el otro templo y miraban en la hora y era como, da lástima este templo, ¿ya? Da lástima. Mirando lo que fue el templo en tiempos anteriores, en tiempo pasado. Y esto me hace conectar con una idea que quizá todos tenemos muy presente, esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo más pasado fue mejor. Sobre todo cuando uno ya va avanzando en los años, ¿cierto? Y empieza a recordar. Me llama la atención porque nunca antes pensé que iba a decir cuando yo tenía tu edad. Pero a veces le digo eso a mi hija. No, cuando yo tenía tu edad, es como, oh, lo dije. Ya estoy en otra generación, distinta a la de ella. Y uno tiende a como a idealizar o pensar que su tiempo pasado siempre fue mejor que el de ahora, que el presente. Y esto es algo que más o menos le está pasando también al pueblo de Dios. Es muy natural cuando recordamos nuestra historia, nos viene una nostalgia por aquellos momentos vividos en los que nos sentíamos mejor que en el presente. Los hermanos ahí cuando estábamos orando hablaban. No, cuando yo tenía 35 años, no sé qué. Salió el tema, ¿cierto? Isabel se ríe. Salió el tema de cuando eran más jóvenes. Bueno, en la historia de la iglesia también podemos experimentar lo mismo. Los que fuimos cristianos en los años 80 y 90. ¿Cuántos fueron cristianos en los años 80 y 90? No importa que eras chiquitito, pero fuiste cristiano en los 80 y en los 90. ¿Ya? Ahí escuchando Radio Armonía, Marco Witt y todo eso. Recordamos una iglesia más apasionada. Una iglesia que sufría discriminación. ¿Sí? Y a pesar de ello no se avergonzaba de Cristo en los espacios públicos. Se leía la Biblia de manera personal y se discutía en reuniones familiares. Yo me acuerdo, mis tíos se juntaban y de repente sacaban un texto bíblico y ahí se formaban conversaciones interesantes. La oración y el ayuno eran algo constante. Sí, me acuerdo, los hermanos a veces se ponían de acuerdo, no, ayunemos por tal cosa, sí, ayunemos por esto. Y se hacía un ayuno de manera muy natural. El evangelismo estaba a flor de piel en cada cristiano. En las micros, en la liebre, de repente repartiendo volantes, tratados, entre los vecinos, en el trabajo. Y la palabra de Dios transformó la vida de muchos que fueron rescatados de las drogas, del alcohol, de la delincuencia, matrimonios rotos, etc. En esos años era muy común escuchar hermanos contar un testimonio. Yo estaba en el trago, en el alcohol, pero el Señor me rescató. O en las drogas, en la delincuencia, etc. Pero mirar la iglesia de la actualidad puede desalentar a más de alguno. ¿Qué pasó con esa pasión? ¿Qué pasó con esa fe dispuesta a sufrir? ¿Qué pasó con el deseo de conocer a Cristo en la Escritura? Y ese deseo de ser fortalecido con oración y ayuno. ¿Qué pasó con la misión que llegó a alcanzar del 6% al 16% de los chilenos? Antes de esa época los cristianos evangélicos eran un 6%. Pasados los años 90 se suma y se cuenta un 16%. Crecimiento no menor, 10%.
¿Qué pasó con esa misión? Hoy mirar nuestra iglesia y también nuestra iglesia El Salvador, con 40 años de historia, podría desalentar a más de alguno que mira con nostalgia el tiempo pasado y preguntarse si vale la pena seguir perteneciendo y participando en una comunidad como esta. Bueno, lo mismo estaba pensando el pueblo de Dios un mes después de haber iniciado la reconstrucción del templo en Jerusalén, pensando si valía la pena tanto esfuerzo por un templo que no parecía ser lo que era antes. Por eso, el día de hoy vamos a estar viendo el esfuerzo que vale la pena. El esfuerzo que vale la pena. Del desaliento del pueblo al ánimo de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra no disfraza las cosas, no esconde lo que hay en el corazón de las personas y muchas veces podemos identificarnos con ellos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que de la misma manera como hablaste a tu pueblo en aquella época, también nos traigas tu palabra hoy día para hablarnos a nosotros, Señor. Anímanos con tu palabra. Cubre mi indignidad, Señor, para que seas tú con tu gracia ministrando. Usa mis labios, Señor, para exponer lo que tú has escrito para tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. El esfuerzo que vale la pena. Entonces vamos a ver del desaliento del pueblo. Partimos de ahí, del desaliento del pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa desalentó al pueblo de Dios de continuar reconstruyendo el templo? Al mes de trabajo. Salió cortito el impulso. Un mes de trabajo. Bueno, lo que desalentó fue la comparación entre el templo pasado con el presente. ¿Ya? A la izquierda, más o menos, una imagen que, para tener una idea de cómo era el templo que construyó Salomón. Y a la derecha lo que estaba haciendo el pueblo en el tiempo de Ageo. Veamos el versículo 3. Ahí es donde nos dice: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? O sea, hace 70 años atrás, antes del exilio. ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. ¿No es como nada ante sus ojos? Lo que vieron antes, lo que ven ahora, tal como está ahora, ¿no es como nada ante sus ojos? Los ancianos que conocían el templo que levantó el rey Salomón veían como de poco valor el nuevo templo que se estaba reconstruyendo. Era como, ¡shura! No le llega ni a los talones el nuevo templo. Y fíjese entonces, el desaliento viene desde adentro del pueblo. No viene de afuera. No son enemigos que están desalentando, son miembros desde dentro del pueblo. Por la comparación entre lo que había antes con lo que hay ahora. Y el juicio de los mayores al considerar que lo que tenían ante sus ojos es como nada. Como nada. No se lo imagina así como... Quizás está triste los mayores. Teníamos un templo espectacular con Salomón. Era grandioso. Y ahora tenemos esto. Nótese que el templo aún no estaba terminado. Apenas llevaban un mes de reconstrucción. Pero algunos del mismo pueblo de Dios desalentaron la reconstrucción con sus comparaciones. Me imagino como diciendo, no, esto no va a resultar. Es muy chica esta cuestión. No es como era antes. Probablemente esto hizo que los más jóvenes se preguntaran, bueno, ¿vale la pena lo que estamos haciendo?
¿Vale la pena el tiempo invertido, los materiales y recursos que pusimos en esto? ¿Y si nos quedamos sin templo nomás? Total, ya estábamos así. Amados hermanos, el desaliento viene cuando perdemos el foco de lo que estamos haciendo. Cuando olvidamos para qué y para quién lo hacemos. Porque no nos olvidemos que este pueblo hace un mes había recibido palabra de Dios y los exhortó a reconstruir el templo y les había dicho, yo estoy con ustedes. Dios no les dijo, miren, para que yo esté con ustedes hagamos un templo igual que el de Salomón, por menos no vengo, por menos no estoy con... No, simplemente les dijo, reconstruyan, yo estoy con ustedes. No le puso exigencia de un tamaño, de dimensiones, de apariencia. No. Ustedes reconstruyan. Yo estoy con ustedes. Es para Él que lo estaban haciendo. En obediencia a Él que lo estaban haciendo. Pero su foco cambió cuando comenzaron a hacer las comparaciones y a menospreciar la obra que estaban llevando a cabo en obediencia al Señor. Para su gloria, como decía el capítulo 1, y para adorarlo como Él quería ser adorado por su pueblo. Dios quería que su pueblo lo adorara en su templo en Jerusalén. Queridos hermanos, como iglesia El Salvador, también algunos han caído en el desaliento. Tenemos que reconocerlo. Muchas veces se compara la situación actual con la época dorada de nuestra iglesia. Yo digo la generación dorada. Y sí, sin duda, Dios estuvo presente en aquellos años y se disfrutó la presencia de Dios, se disfrutó la iglesia. Pero el problema es que perdemos el foco con las comparaciones y olvidamos para qué y para quién hacemos lo que hacemos ahora. Cuando nos unimos a la obra de Dios, al edificar su iglesia, con lo que podemos aportar. Porque, queridos hermanos, no estamos en una competencia por el mejor ministerio. Tampoco competimos por quién logra dar una mejor impresión, como tal vez lo estaban viendo los ancianos de Jerusalén. Hay algunos que incluso vienen de otras iglesias y comparan su iglesia pasada con la de ahora y transmiten un desaliento con la comparación. No, es que allá éramos así. No, es que allá sí que había fuego del Espíritu, aquí no. Y transmiten eso con la comparación. No estoy diciendo que tenemos que negar nuestra realidad. Sí, hay desaliento. Sí, hay desánimo tal vez. Sí. Pero que nuestro foco sea ser una iglesia para adorar al Señor. No para replicar lo que a mí me gustaba en el pasado. Si algo de eso es bueno, ok, tomémoslo. Pero nuestro foco primero es, hacemos iglesia para adorar al Señor. Es para Él. No perdamos el foco, lo que hacemos como iglesia no se trata de nosotros. Nosotros no somos la buena noticia. El Evangelio, la buena noticia, se trata de Jesús, no de nosotros y de lo que nosotros hacemos. Tampoco se trata de obtener algo ni lograr lo que me gusta o cómo me veo haciendo tal o cual cosa. Se trata de lo que a Dios le agrada y le glorifica. Y más que la apariencia de cómo luce una congregación, Dios se agrada de un pueblo fiel que le cree y lo adora con su obediencia y compromiso con su obra. Eso es lo que estaba llamando el pueblo en el capítulo 1. Hagan esto, porque a mí me agrada, versículo 8 del capítulo 1. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado.
Ese es nuestro foco, para que agrade al Señor y Él sea glorificado. ¿Te ha costado comprometerte con Dios y su iglesia en estos últimos años? Tal vez algunos no esperaban que la llegada de un pastor significara reorganizar y ordenar algunas cosas. Pero esa es mi labor. Esa es mi labor. Y no voy a renunciar a ella. Cuando Dios me esté mostrando que hay algo necesario que ajustar para, insisto, le agrade a Él y Él sea glorificado, hay que hacer los ajustes. Y entiendo que a algunos les molesta. No, me está cambiando la iglesia. No, que aquí siempre lo hicimos así. Pero hermanos, llevamos 40 años. Iglesias con 40 años en presencia en una comuna, deberíamos tener un impacto importante. Me encantaría ver muchos vecinos acá, de nuestro entorno, de nuestro barrio. Pero no están. La mayoría no son de San Joaquín. Entonces es necesario hacer ajustes. Si seguimos haciendo siempre lo mismo, no esperes resultados diferentes. Vas a obtener siempre lo mismo. Pero si cambias en la guía y dirección del Señor para su gloria, para que Él se agrade y sea honrado, entonces sí podemos esperar algo diferente. ¿Cuánto de lo que te desalienta tiene que ver con comparaciones? ¿Dónde ha estado tu foco puesto en los últimos años? Quisiera animarles, hermanos, con estas palabras y dígaselo al que está a su lado o atrás. Dios está con nosotros. No temas. Esfuérzate por edificar la iglesia del Señor. Va a requerir esfuerzos, hermanos. Va a requerir esfuerzos. Una reedificación requiere esfuerzo. Y no es fácil cuando te comprometes con la obra. Muchas veces va a significar sacrificar cosas. Sacrificar tu tiempo, tu comodidad. Los que empujan un carro que está estancado siempre pagan un costo. Porque no es fácil. Pero Dios está con nosotros. No temas y esfuérzate. Porque edificar la iglesia, por edificar la iglesia del Señor. Veamos entonces, vimos el desánimo del pueblo y cómo pasamos al ánimo de Dios. ¿Qué hace Dios para animar a su pueblo? Vuelve a enfocar al pueblo al recordarles la gran historia de su salvación. ¿Dónde vemos eso? Versículos 4 y 5 del capítulo 2. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblos de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Y aquí viene el recordatorio. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, no teman. Acá hay un detalle importante, porque la generación de judíos que salió de Babilonia no es la misma que salió de Egipto. Han pasado siglos, siglos. ¿Serían sus abuelos quizás? Pero Dios les habla a ellos. La promesa que les hice a ustedes, pueblo mío, cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman,
no teman. El ánimo a esforzarse no viene de una nueva convicción personal de los líderes o el pueblo de que ellos son capaces. Notemos, Dios nos dice, vamos, ustedes pueden. Vamos, ustedes pueden. Fuerza, Nehuen, ánimo. No. Está diciendo, Dios les vuelve a recordar el éxodo de Egipto y su promesa de permanecer en medio de su pueblo. Para los judíos de ese entonces, escuchar el recuerdo de la salida de Egipto les hace mirar más allá de sí mismos. Es como decir, oye, espérate. Este problema que estamos teniendo de la reconstrucción, no se lo estamos presentando a un Dios que se acaba de enterar quiénes somos. No. Él ha sostenido a nuestro pueblo por siglos atrás. E hizo un acto gigantesco de maravilla al sacar a nuestros ancestros cuando eran esclavos en Egipto. Ese es el Dios que está con nosotros, ahora, en el presente. Dios ya obró con poder en el pasado, lo sigue haciendo en el presente y no tiene por qué dejar de hacerlo en el futuro de su pueblo. Él es el mismo. En la perspectiva de la eternidad de Dios, no es en vano el esfuerzo presente que su pueblo hace comprometido con el avance de su obra. No es en vano, porque Él va con ellos. Amados hermanos, necesitamos examinar nuestro corazón, identificar dónde estamos poniendo el foco. ¿Por qué soy parte de esta iglesia? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago? Porque podemos estar mal enfocados en buscar darnos a nosotros mismos lo que queremos que sea la iglesia. Comparando la obra presente con la que tenemos en mente. Y nos desalentamos de seguir con su reconstrucción. Amados hermanos, necesitamos ser rescatados de los ídolos que fabrica nuestro corazón y esforzarnos por reconstruir la iglesia que Dios quiere, no la que nosotros queremos. Y esa iglesia que Dios quiere se construye basada en la Escritura que nos expone la obra de Cristo en la cruz. Por eso todo lo que hagamos como iglesia debe pasar por la Escritura. Todo ministerio debe someterse a la Escritura. Todo lo que hagamos debe pasar por la Escritura. Porque recordemos, es la palabra de Dios la que tiene poder para despertar el espíritu y darnos esas fuerzas que necesitamos, recordándonos la presencia de Él en medio de nosotros. Queridos, en la cruz Jesús es el verdadero Israel que se esforzó por la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Él estuvo desde aquella noche orando en Getsemaní hasta el juicio, recibir golpes y cargar una cruz, hizo no solo un enorme esfuerzo físico, sino también un enorme y gigantesco esfuerzo espiritual por reconstruir la relación entre Dios y su pueblo. Él levantó un nuevo templo al resucitar de la muerte y abrirnos un camino nuevo hacia el Padre. De modo que Cristo ya hizo el esfuerzo más grande por nosotros. Nosotros no tenemos que reconstruir la relación con el Padre. Ya está hecho ese esfuerzo. Ya lo hizo Jesús por nosotros, llevando nuestra cruz.
Él cargó para lograr nuestra salvación. Gracias a Jesús, nosotros tuvimos nuestra salida de lo que Egipto representa. Ese mundo, ese reino dominado por el pecado, de ahí nos sacó Él. Y podemos gozarnos en el éxodo que Él nos dio con su esfuerzo. Recuerda de dónde te rescató el Señor. Recuerda, porque Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo y quiere que te goces en su presencia. Recordando que así como estuvo contigo en ese éxodo de Egipto, está ahora también contigo y con toda su iglesia aquí presente. Y porque Jesús hizo el esfuerzo más grande, es que nosotros podemos hacer un esfuerzo en el poder de su Espíritu para involucrarnos en la obra de su iglesia, poniendo nuestro foco en Él y en lo eterno. Amados, no estamos aquí por nosotros y para nosotros. Estamos aquí por algo mucho más grande. Fíjese que la historia del Éxodo, siglos y siglos hacia atrás, es también nuestra historia como pueblo de Dios. Y la continuamos hasta el nuevo Éxodo que tendremos en una nueva tierra y un cielo nuevo, restaurado. Eso es lo que nos tiene acá, haciendo iglesia y siendo iglesia, por Él y para Él, pensando en lo eterno. Queridos hermanos, no es ni será en vano tu esfuerzo. No es ni será en vano tu esfuerzo. Dile al otro que tienes a tu lado, Dios está con nosotros, no temas, esfuérzate por edificar la iglesia del Señor. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Tres maneras. Alguien me dio esa foto, no sé qué, pero la tengo ahí, en blanco y negro. La primera, no vivas del recuerdo o para las apariencias. Versículo 3. Versículo 3. Cuando los mayores se preguntaban, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera y cómo lo ven ahora, tal como está? ¿No es como nada ante sus ojos? Amados, un pueblo que había vuelto del exilio, gracias a la misericordia de Dios, ahora está en Jerusalén. Se empieza a construir el templo para adorar al Señor. Pero estos ancianos con la mente en el pasado, lamentándose. No es lo que era. No es lo que era. No, miren, no le llega ni a los talones esta cuestión. Poniendo el foco en el recuerdo y en las apariencias de cómo se veía el templo. Cuando el foco principal es, Dios nos ha pedido reconstruir este templo y ha prometido estar con nosotros. Esto le glorifica a Él. Hagámoslo para Él. Número 2, como dice el versículo 4, palabra que se repite 3 veces. ¿Cuál es? Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Esfuérzate por amor a Cristo y comprométete con su iglesia. Queridos, una reconstrucción material o espiritual cuesta mucho. Y los que están dispuestos a ir pagan un costo, que no todos están dispuestos a hacerlo. Para muchos será más cómodo quedarse sentado y observar desde lejos. No, mucho compromiso, prefiero no meterme. Pero aquellos que quieren obedecer al Señor y darle la gloria a Él, comprometiéndose, va a tener un costo. Y debo decírselo. Va a significar tal vez sacrificar tu tiempo personal. Va a significar quizá que te empieces a involucrar más con tu hermano y a conocerle más y empezar a lidiar con pecados que no sabías que tú tenías y que él tenía.
Va a significar tener que renunciar a ti mismo y dedicar quizá horas de tu tiempo en oración por tu iglesia, por el pastor o por ese hermano que sabes que está pasando por aflicción. Va a significar quizá tal vez coordinar un almuerzo juntos. No solo el pastor, cada uno que se comprometa con la reconstrucción está llamado a hacerlo. Pero tiene un costo. Por eso el Señor dice, esfuérzate. Esfuérzate. Esto no va a venir fácil. Yo estoy con ustedes. He prometido estar con ustedes. Mi presencia estará con ustedes. No teman, pero esfuércense. ¿Quieres ver a tu iglesia tirando para arriba y creciendo? Te va a costar. Esfuérzate. Si no te interesa verlo así, puedes quedarte acomodado, sentado en el sillón. Pero si te interesa y lo quieres, porque amas al Señor y amas a tu iglesia y amas a tus hermanos, esfuérzate. Y tienes que estar dispuesto a pagar el costo. Tercero, no temas a los costos. Si Dios está con nosotros, vale la pena. Como dice el versículo 5. Mi promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Me encantó que hayamos leído eso en el Evangelio de Mateo. Recuerden, Jesús diciéndole a sus discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aún no ha llegado el fin del mundo, así que podemos confiar que Él está con nosotros todos los días. Entonces no temas a los costos. No temas a hacer renuncias. No temas incluso a meterte la mano al bolsillo y decir, ya, quiero comprometerme. No quiero que el pastor se tenga que ir porque no le puede pagar. Quiero comprometerme. Una vez me dijeron esto. Cuando te la juegas por el Señor, y vais nomás, sin saber, ni tú ni los cálculos te dan, pero le dais, el Señor honra eso, porque lo estáis honrando a Él. Y hemos experimentado eso como familia. Para ir terminando, queridos hermanos, ahí. Para ir terminando. Hoy, mirar nuestra iglesia El Salvador con 40 años de historia podría desalentar a más de alguno que mira con nostalgia al pasado y preguntarse si vale la pena seguir perteneciendo y participando en una comunidad como esta. La respuesta dependerá de dónde esté puesto nuestro foco. Pero no olvidemos que Dios es fiel a sus promesas y Él ha dicho tal como leemos en el versículo 5, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Esa promesa se ha cumplido en Jesús cuando nos envió su Espíritu Santo, que hoy está aquí con nosotros. Por eso, queridos hermanos, digamos todos juntos, Dios está con nosotros, no temas, esfuérzate por edificar la iglesia del Señor. Oremos. Señor, te damos tantas gracias porque tú has sido fiel.